Históricamente, el mundo vio a su primer superhéroe un 18 de abril de 1938, cuando Superman hizo su primera aparición en el Action Comics número 1, y en su momento se trató de un personaje sumamente innovador, diferente a lo que el mundo había visto hasta la fecha. Tan es así que le apodaban el Hombre del Mañana. Este personaje dio inicio a una primera época de superhéroes que gozó de gran popularidad, pero los tiempos fueron cambiando y el mañana le pasó de lado. Ya conforme los años fueron pasando, otros cómics y personajes fueron abriéndose paso y el concepto del superhéroe fue evolucionando con el tiempo. Así pues, las nuevas historias exploraban preguntas como ¿qué sucedería si los superhéroes no fueran estos seres perfectos en los que creíamos? ¿Qué tal que ellos son tan poderosos que simplemente no les importamos? ¿O qué ocurriría si el héroe más poderoso del mundo fuera realmente un sociópata? Es por eso que en este video vamos a analizar 3 etapas muy importantes de los superhéroes a través del personaje más poderoso de su generación, así que ponte cómodo y prepárate para tomar a los superhéroes muy en serio. Recuerda que si vives en la República Mexicana y quieres apoyar al canal, aún tienes algunos días para pedir tus playeras del Monitor Geek. Lo único que tienes que hacer es llenar el formulario con tus datos que esté en la descripción del video, decidir cuál quieres y te llegará un correo con las opciones de pago. Si ya realizaste tu pedido, recuerda mandar tu comprobante de pago antes del 30 de septiembre, ya que en esa fecha vamos a mandar a imprimir todas las playeras en serigrafía para que después yo pueda mandar cada una de las playeras con una nota de agradecimiento. Así que si quieres apoyar al canal y tener una playera muy cool, te dejo el link en la descripción del video. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Capítulo 1. El origen y la deconstrucción. No creo que exista una persona en el mundo que relate mejor el nacimiento de Superman que Grant Morrison, escritor de cómics como All Star Superman y Multiversity. En su libro Super Gods, él dice que la primera aparición del personaje fue una virtud irrepetible que el mundo jamás había visto, una explosión de poder crudo que representaba el nacimiento de una de nuestras ideas más antiguas. Él era la representación moderna de los poderosos dioses mitológicos. Sin embargo, en ese momento el público no lo sabía. De hecho, no creo ni siquiera que Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores originales del personaje, hayan tenido una completa conciencia de qué tan similar era Superman a otros relatos de la antigüedad. Pero Superman era un campeón inmortal que fue enviado al mundo por un padre celestial para salvar a la humanidad y, tal y como otros dioses, tuvo que disfrazarse de un hombre mortal para caminar entre la gente común. Tal vez te parezca increíble que ellos no estuvieran al tanto de las similitudes entre Superman y otros relatos mitológicos, pero la realidad es que muchas antiguas culturas que jamás se conocieron hicieron relatos similares. Son personajes que representan las virtudes del ser humano, y es por eso que Superman y todos estos héroes de su generación comenzaron siendo estos Boy Scouts que nunca se equivocan y que siempre están del lado del bien, pero esto poco a poco comenzó a cambiar. Si bien Superman comenzó siendo un héroe del pueblo y humanista, el personaje poco a poco se fue transformando en una herramienta de marketing, un símbolo patriota que parecía representar los intereses de un país, no del mundo, y lo mismo ocurrió con los demás superhéroes de esta generación. Conforme los años fueron pasando, nuevas compañías como Marvel Comics nos presentaron a héroes mucho más realistas, que tenían problemas en su vida cotidiana y no siempre estaban felices de tener poderes o con la responsabilidad que esto conlleva. Personajes que comenzaban a plantear la idea de que los superhéroes no eran tan perfectos como en un principio pensábamos. Los años fueron pasando y DC también comenzó a replantearse el enfoque que les daba a sus héroes, ya que ahora, por primera vez en la historia, los cómics no estaban destinados al mercado infantil, sino a los adultos que crecieron con estas historias y querían leer cómics cada vez más complejos. Aquí es cuando entra en escena Alan Moore. Resulta que a mediados de los 80s, DC adquirió los derechos de los personajes de una compañía llamada Charlton Comics que había ido a la quiebra. Personajes como Blue Beetle, The Question o Captain Atom que tenían algunos fans, pero se habían quedado sin una compañía que publicara sus historias. Alan Moore se enteró de esta compra y le pidió permiso a DC para hacer una historia con estos personajes. Pero DC se negó, ya que la historia que Moore pretendía contar dejaría a sus nuevos personajes prácticamente inservibles o demasiado cambiados.
Fue entonces cuando Moore decidió tomar una decisión que lo llevaría a escribir una de las mayores historias de los cómics del mundo, Watchmen. Moore se dio cuenta de que estos personajes de Charlton representaban ciertos arquetipos que las historias de superhéroes habían usado durante décadas y decidió crear sus propios personajes basándose en estos arquetipos. Blue Beetle era el héroe de los gadgets, Question el vigilante urbano de las historias detectivescas, Peacemaker el antihéroe violento, Thunderbolt, el humano que alcanza la cúspide física y mental, Nightshade, la heroína que hereda el manto de su madre, y finalmente Captain Atom era el personaje superpoderoso que parecía más lejano a los demás héroes y se acercaba más a los dioses. Sin embargo, Moore no quería usar a estos arquetipos como eran comúnmente usados. Él quería llegar más allá. Él quería contar una historia mucho más ambiciosa, y aquí es cuando decimos que lo que Moore logró fue la deconstrucción del género de superhéroes y estos arquetipos, pero ¿qué significa deconstruir? La deconstrucción es un concepto acuñado por el filósofo Jacques Derrida que nos habla de desmantelar la lealtad excesiva hacia cualquier idea y a cuestionar los conceptos que la forman. Por ejemplo, si le preguntas a una persona qué es un superhéroe, quizás te hable de una persona con poderes, que lucha contra supervillanos, que siempre hace lo correcto, y seguramente también piensan que es una persona que está feliz de ser un héroe. Pero en el cómic Watchmen, Moore nos dice que todas estas ideas que tenemos de lo que un superhéroe debe ser no siempre son reales. Que los superhéroes son personajes muy humanos y como tales pueden ser personas impotentes, paranoicas o sociópatas. De hecho, incluso Dr. Manhattan, un personaje que nos es presentado como superpoderoso a tal grado que se aleja de la humanidad y no le importa lo que ocurra con nosotros, también es muy humano, ya que Ozymandias es capaz de manipularlo a través de sus emociones. Él, por su parte, lleva esta idea de que el superhéroe debe salvar al mundo a un grado enfermo, ya que genera todo un plan para salvar al mundo de la Tercera Guerra Mundial, sacrificando a millones de personas. La deconstrucción no pretende destruir el significado, o sea, no nos están diciendo que el concepto del superhéroe no existe. Nos dice que en la vida no hay soluciones o conceptos simples, que cada idea es compleja y merece un análisis. Y que ver al mundo en términos binarios como bien y mal, superhéroe y supervillano, capitalismo y comunismo es ingenuo. Y es que todos estos conceptos que acabo de mencionar se complementan mutuamente, que hay una naturaleza caleidoscópica en el mundo que debemos aceptar, y eso fue lo que Moore hizo con la historia de Watchmen. Tiempo después llegó otra historia que adaptó algunos conceptos de Moore y nos hizo ver a los superhéroes de una manera completamente diferente. Capítulo 2. La capitalización del superhéroe. Hay un personaje poco explorado en el cómic Watchmen de Alan Moore, el cual es llamado Dollar Bill. En la historia, se trataba de un héroe contratado por una cadena de bancos que, al ver que los héroes enmascarados eran populares entre la gente, quiso lucrar con esta moda y tener a su propio héroe personal, quien realmente tenía poco de héroe y se parecía más a una mascota corporativa tipo Ronald McDonald que aparecía en los eventos de prensa. A través de este personaje, Moore ya nos presentaba la idea de los superhéroes como herramientas de marketing. Pero The Boys llevó este concepto mucho más allá. Cabe mencionar que esta sección tiene spoilers de la primera temporada de The Boys, pero no contiene spoilers de la segunda temporada o del cómic. La serie The Boys, que es una adaptación al cómic de Garth Ennis, también hace una deconstrucción de los arquetipos más comunes en las historias de superhéroes a través del grupo conocido como The Seven, que es como la Liga de la Justicia de este universo. No obstante, tal y como en Watchmen, la historia nos presenta a estos arquetipos desde otro punto de vista. A-Train es un velocista adicto a una sustancia conocida como Compound B, la cual le da sus habilidades a los super y está obsesionado con seguir siendo el velocista más rápido del mundo, no porque quiera seguir siendo un héroe, sino porque no quiere perder sus numerosos patrocinios. Black Noir lleva la oscuridad de Batman a un nivel ridículo, o sea, es tan oscuro que ni siquiera habla o se relaciona con los demás. The Deep es el héroe del que todo mundo se ríe, digamos Aquaman antes de que llegara Jason Momoa. También es un violador que siente más empatía hacia los delfines o langostas que hacia las mujeres, pero nunca es capaz de hacer nada por salvar a la fauna marina.
Queen Maeve es esa mujer súper poderosa que todo mundo imagina en una relación con el líder del grupo, aunque en secreto ella es bisexual y se ve obligada a dejar a su pareja. Y Homelander, pues es ese héroe superpoderoso que parece tener la confianza de todo Estados Unidos, aunque en secreto es el peor de todos, un ególatra narcisista que solo salva a las personas por sentirse querido y no tiene problemas en matar o violar a alguien simplemente porque le dieron ganas de hacerlo. Todos ellos contrastan con el personaje de Starlight, quien es esta chica novata que aún no es consumida por el sistema. En sí, la serie nos presenta desde el primer capítulo que las personas con superpoderes son irresponsables o de plano sociópatas, que hacen lo que quieren sin tener consecuencias, como A-Train corriendo y atravesando el cuerpo de Robin en los primeros minutos de la serie. Pero, ¿por qué sucede esto? La historia nos presenta que los super básicamente son propiedad de una empresa llamada Vought, que es la farmacéutica que desarrolla el Compound V, y que los superhéroes son intocables no porque sean poderosos, con la excepción de Homelander, sino porque representan ganancias para la compañía. Entonces, pues esto hace que cuando un super tenga problemas, Vought y todo su arsenal de abogados estén ahí para salvar su propiedad. Sin embargo, la historia también nos dice que cuando un super ya no representa ganancias, pues Vought no tiene ningún problema en desecharlo si esto es lo mejor para la compañía. Aquí es en donde la serie brilla más, cuando nos habla de los superhéroes vinculados al concepto del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en el concepto del libre mercado. Pero cuando hablamos de capitalismo, regularmente cometemos dos errores enormes. Pensar que cuestionar, aunque sea un poco al capitalismo, ya te hace comunista. Y pensar que solo hay un tipo de capitalismo. Si queremos medir qué tan capitalista o comunista es una postura, nosotros podemos usar una herramienta llamada brújula política. Según esta gráfica, en la extrema derecha están los puntos de vista más capitalistas, los cuales dicen que hay que darle mucha más libertad y poder a la empresa privada. Del otro lado tenemos la extrema izquierda, la que cree que el gobierno debe de tomar completo control de la economía. Sin embargo, como Derrida dijo, la vida no es binaria y a pesar de que la gran mayoría de los países del mundo hoy en día son capitalistas, no hay un solo país que esté en este extremo porque la historia nos ha enseñado que el capitalismo puro, sin que el gobierno regule temas como los monopolios, no le beneficia a la gente. En otras palabras, el vato mamador que cree que puede dejar a la Coca-Cola obsoleta en un sistema netamente capitalista, no tiene ni idea de lo que dice. En la serie, Vought es una empresa que demuestra ser más poderosa que el gobierno de los Estados Unidos. Lo vemos primero en pequeñas muestras de poder, como cuando Stillwell chantajea a un senador, y después a gran escala cuando el FBI se ve obligado a darle inmunidad a la compañía debido a que se enteraron de la existencia de los superterroristas, lo cual vuelve indispensables a personajes como Homelander. En sí, lo que estamos viendo aquí es que una compañía farmacéutica, que es Vought, está capitalizando el poder de los super como si fueran armas. Aquí, ellos son propiedad privada, son parte de los bienes de la compañía y el gobierno no puede hacer nada al respecto. No obstante, el poder no es lo único que Vought capitaliza. Y es que para poder gozar de la aceptación del público, Vought tiene que capitalizar conceptos como el heroísmo, y nos venden la idea de que los super son estos personajes elegidos por Dios que existen para protegernos, y al hacerlo también capitalizan la fe de las personas. Esto lo vemos en todos estos eventos religiosos que los super organizan, en donde venden pases backstage súper costosos y que son muy importantes para que no veamos a personajes como Homelander de manera peligrosa. Es decir, él nos vende la idea de que también es hijo de Dios y una persona creyente, algo que es completamente falso, pero le ayuda a que la gente no lo vea con temor. La serie también nos habla de cómo conceptos como el feminismo son usados por las marcas cuando esto les conviene, y cómo en ocasiones estas mismas marcas están a favor de la diversidad sexual y en ocasiones son súper conservadoras dependiendo de sus intereses. Algo que podemos ver en la vida real con ejemplos como Liverpool vendiendo botas de combate feminista cuando la compañía encubrió un feminicidio unos años atrás para no perder la clientela del Buen Fin. El punto de la serie es que todo es capitalizable y que las marcas realmente no tienen un interés genuino por algunas luchas, simplemente las utilizan para vender y se hacen conservadores o liberales dependiendo de la tendencia.
Hay un momento en el que Translucent dice que ellos son los héroes de la historia porque se enfrentan a pandillas, terroristas, salvan diariamente al mundo y tiene un punto. Es decir, si comparas la cantidad de personas que Homelander ha salvado con la cantidad de personas que ha asesinado, seguramente le saldrían números positivos, incluso si cuentas a todas las personas que dejó morir en el avión simplemente porque no le convenía salvarlas. Sin embargo, la vida no es una tabla de Excel en la que salvar a alguien te exima de asesinar a otra, y la serie claramente nos muestra que Homelander no es una fuerza de bien en el mundo, sino una persona que debe ser detenida. Es decir, ¿qué tanta libertad debemos darles a estos personajes de actuar como quieran? Ahora, teniendo esto en cuenta, observa el poder que algunas empresas tienen en el mundo y dime, ¿qué tantas regulaciones o límites crees que deberían tener? Podrá parecerte como algo de ciencia ficción, pero hay compañías tabacaleras que han demandado a países enteros por promover leyes que limiten el consumo del cigarro por cuestiones de salud. Y cuando la FIFA organizó el Mundial en Brasil, la compañía Budweiser los hizo revocar una ley que prohibía el consumo de cerveza en los estadios de fútbol después de que se presentaron varios incidentes violentos. El punto es que el concepto de compañía privada, capitalismo o superhéroe no está mal en sí. Como dijimos, no podemos reducir conceptos tan complejos en arquetipos tan básicos. Es ingenuo pensar que alguno de estos conceptos es completamente positivo o negativo. Compañías farmacéuticas como Big Pharma son necesarias para desarrollar nuevas medicinas, así como Superman es necesario para derrotar a Brainiac. Pero cuando te das cuenta de que Big Pharma gasta $1 en investigación por cada $19 que gasta en publicidad, o que tu Superman es un sociópata que está dispuesto a sacrificar a personas simplemente para no verse mal, pues creo que ahí es cuando tienes que cuestionar su función en la sociedad o regularlos. La idea entonces es bajar estos conceptos del pedestal en el que los tenemos, de la misma manera que a lo largo de los años nos hemos cuestionado el papel de los superhéroes en los cómics. No te vayas todavía, si te gustó este video ensayo te recomiendo este otro en donde también me tomo a los superhéroes muy en serio y los vinculo con temas sociales, o este otro en donde explico más a detalle todas las épocas de los cómics. Eso es todo por hoy, yo soy Go y te invito a seguir viendo Más Allá de lo Evidente suscribiéndote a mi canal.